Pues buenos días. La semana pasada les puse 3 ejemplos, ¿verdad? De cómo la gracia de Dios se derrama, como se derramó sobre nosotros. Cómo Dios es un Padre tan amoroso que aun siendo hijos rebeldes, nos recibe. Y les digo eso porque los 3 personajes que les mencioné la semana pasada, todos conocían a Dios. En un momento eran temerosos de Dios, pero por alguna razón se volvieron insensibles. Así se llama el tema de hoy. Insensibles a la voz de Dios, ¿verdad? Porque conocían de Dios, platicaban con Dios. Uno en su religión creía en Dios, aunque su corazón era insensible a los cristianos. Pero los otros dos, en el caso de David, platicaba con Dios. En el caso del hijo pródigo, yo les digo que conocía de Dios porque cuando volvió en sí, dijo, pediré perdón al cielo y a mi Padre. O sea, ya conocía de Dios, porque ¿cómo iba a pedirle perdón al cielo si no hubiese conocido de Dios? Y a veces, muchas veces ya conociendo de Dios, nos volvemos insensibles a la voz de Dios, ¿verdad? Vemos en el caso de David, y les voy a invitar que me acompañen allá, segunda de Samuel, capítulo 11, y vamos a iniciar del verso 2 en adelante, ¿verdad? Para que recordemos qué pasó. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2, y les digo, el tema es, ¿por qué nos insensibles a la voz de Dios? Insensibles a la voz de Dios. Y dice la palabra del Señor y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en esta mañana, abra nuestros oídos naturales y espirituales para escuchar y entender lo que hoy nos quiere hablar el Padre. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hijo de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y a Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Imagínense la insensibilidad del rey David. Como ya no iba a la guerra, ¿verdad? Porque sus mismos generales le dijeron, ya no vayas porque qué tal si mueres en la guerra, ¿quién va a guiar al pueblo? Y ya dice que se levantó y se paseaban en la terraza de la casa real y echó una miradita al pueblo y a la distancia vio una mujer que se estaba bañando. Y como dice la palabra, muy hermosa. ¿Y qué le pasó a David? Lo flecharon, ¿verdad? ¿Y qué dice? Investigó, la mandó a traer, aún en la investigación le dijeron, es la mujer de Uría. Ya sabía que era casada, ya sabía que si se metía con ella iba a pecar, pero como no sé, mientras estaba en la guerra, clamaba a Dios y le decía si podía ir a la guerra y se iba a ganar. Una vez en su campamento se llevaron a todas sus mujeres, a todos sus hijos, y sus mismos soldados ya le iban a atacar a él. Y él le preguntó a Dios que si los podía seguir y los alcanzaba y se iba a recuperar todo. Y Dios le dijo que sí. O sea, ya sabía David la grandeza y el poder de Dios. Sin en cambio se desvió, se volvió insensible a la voz de Dios, sino que ya tomaba él sus decisiones sin consultar a Dios. Y por eso hizo esto de llamar a esa mujer, de meterse con ella, y luego cuando le avisaron, ¿no?, que estaba encinta, imagínense hasta dónde llegó a ser tan insensible que mandó traer a su esposo del frente de la guerra.
Ya platicó con él, preguntó cómo estaba todo y le dice, vete a tu casa. ¿Por qué creen que quería que se fuera a su casa? Como ya estaba embarazada, David quería que Urías fuera a su casa y tomara a su mujer para cubrir su falta. Porque si hacía eso, pues ya no le van a culpar a él, ¿verdad? Porque ya al estar con su mujer Urías, pues ya le iban a cargar lo que estaba pasando. Pero sin en cambio, Urías no fue. Dice que se quedó a la puerta de la casa del rey. Y eso le preocupó a David. Dice, no fue este hombre a su casa. Y luego lo emborrachó, si leen más adelante, lo emborrachó y de todo salió y se quedó afuera de la casa del rey. Y no fue. Imagínense qué tan insensible se volvió David, el rey David, que le mandó mensaje al general que tenía al frente de la batalla y le dice, ponlo en el frente del frente, donde la batalla está más. ¿Y para qué creen que lo mandó al frente del frente, donde estaba la batalla más fuerte? Para que lo matara. Y lo mataron. Y David, yo creo de haber dicho, ya, descanso. No, no era descanso. Hasta que Dios en el capítulo 12, dice el capítulo 12 desde el verso 1, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado, criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para que aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Y qué le dijo? Y le dijo Natán, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en su seno. Imagínense lo que le dijo el profeta que Dios ya le había dado. Y lo que le dijo, dice, es que ese hombre eres tú. Ese hombre que se robó a la oveja, a la corderita, fuiste tú. Dice, digno de muerte soy porque lo declaró. Pero les decía yo hace 8 días, en su misericordia de Dios, en su gracia, lo perdonó. Pero David se había vuelto tan insensible. ¿Cuántos que son reyes al día de hoy, o presidentes, o gobernadores, o lo que sea, cualquier cargo extra, o jefes de una empresa y todo, de momento se vuelven soberbios, porque están en autoridad sobre mucha gente y creen que la pueden pisotear todo el tiempo, porque se han vuelto, ¿qué? Insensibles, ¿verdad? Yo me imagino al hijo pródigo que también cuando le pidió a papá toda la herencia que le correspondía y todo, pues se vio con mucho dinero y también se volvió insensible, ya iba insensible su corazón. Yo creo el papá le ha de haber aconsejado, no, mira mi hijo, no te la acabes por tu bien y todo. Y ya estaba cerrado, ya su corazón y sus oídos eran insensibles a la voz de su papá y a la voz de Dios. Y dice que se fue. O sea, se fue a una provincia alejada de donde estaba a vivir perdidamente. Y estuvo insensible hasta que se acabó la fortuna. Estuvo insensible hasta que ni las algarrobas de los puercos le daban para que comiera. Imagínense a qué grado había caído por haber perdido la sensibilidad, por haber perdido el oír la voz de Dios y la voz de su Padre. Hasta que Dios en su gracia lo hizo volver en sí. ¿Y volvió a qué? Al camino. Todos tenemos esa gracia y esa oportunidad de volvernos sensibles a la voz de Dios y escuchar la voz de Dios.
y retomar el camino, volver en sí como pasó con el hijo pródigo. Y como les mencioné a Pablo también hace 8 días, Pablo era insensible. Pablo creía en Dios. Pablo apresaba y mataba a los cristianos porque creía que estaba en lo correcto obedeciendo a Dios. Pero era insensible. Hasta que Dios, ¿qué? Lo tiró, lo cegó y luego le volvió a abrir le abrió la vista otra vez y Pablo se volvió, ¿qué? Sensible. Después de haber sido tan insensible, ¿verdad? Porque le dice Pablo, ¿por qué me pasa esto? ¿Y quién eres, Señor? Y le dijo Jesucristo, tú eres el que me persigues. Y ahí reaccionó, se volvió sensible. Y a veces así nos habla a nosotros, que no seamos insensibles a la voz de Dios, que no seamos insensibles a la voz de Dios. Ayer que estaba compartiendo allá en el panteón, les compartía una palabra que todos conocemos, que, que dice que Jesús vino a los suyos, Dios vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos aquellos que declaramos la oración, Señor, entra en mi corazón, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y entonces nos dio como dice ahí, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de ahí empezar a caminar nuestra vida, a cambiar en todo esto. Y empezar a ser sensibles a la voz de Dios. No cerrarnos. Que no tenemos el ejemplo de aquí de Samuel, hijo pródigo, de Pablo, y mucho más ejemplos tenemos aquí de personas que se volvieron insensibles a la voz de Dios y empezaron a hacer lo malo, empezaron a cambiar su vida. Y tú y yo tenemos esa gran oportunidad de ser sensibles a la voz de Dios. Ahorita les daba yo a todos los servidores, les daba yo un ejemplo. Todos estos son realidad en la vida, están aquí en la Biblia, y hay otra realidad ya cuando estamos en Cristo. Este tema me había puesto el Señor para que se lo diera la semana pasada, y por algo me cambió el Señor hace la semana pasada para que lo diera yo hasta ahora. Y llegó a nosotros una persona que no conocía de Dios, que en su tiempo, al igual que yo, era insensible a la voz de Dios. Y llegó ese matrimonio, y desde que empezaron a escuchar la voz de Dios, allá estábamos todavía de aquel lado en el rancho, se empezaron a volver sensibles a la voz de Dios. Tuvieron esa sensibilidad para seguir buscando de Dios. Llegaron y ya no se fueron. Y luego nos recuerdo que nos decía el pastor cuando nos estaban discipulando allá en Amistad, decía, con uno que se salve, ya ahí vas, no te desanimes, échale gana y órale. Y que llegan dos, ¿no? Pero son uno, ¿verdad? Dice que somos, ¿no? Pero somos uno. Y empezó a ser sensible, se hizo bien sensible a la voz de Dios. De tal manera que hizo lo que hizo Abraham, que oyó la voz de Dios, estuvo sensible. Y yo creo Dios les habló y les dijo, dejen su casa, dejen su parentela y vengan a servirme. Y lo hicieron. Dejaron su casa, porque tienen su casa. Dejaron a su parentela, sí la dejaron a su familia. Y se vinieron a servir a la iglesia desde que estábamos allá en el rancho. Y luego había unos cuartos ahí vacíos y dice, ¿nos podemos venir a vivir aquí? Me preguntaron, ¿nos podemos venir a vivir acá? Y pues como estábamos nosotros ahí, nos lo habían prestado, pues sí, se pueden venir a vivir. Y dice, cuidamos todas las cosas, perfecto. Y se vinieron al rancho La Nopalera, que casi todos a Pablo. Y empezaron ellos mismos con sus recursos a revocar los cuantos para vivir cómodamente, a poner los vidrios a las ventanas para que no tuviese frío, con sus recursos. De ahí ya no se soltaron, siguieron sirviendo al Señor porque estaban sensibles a la palabra de Dios. Y cuando hicimos el traslado para acá, las primeras veces que estuvimos ya aquí todos los domingos, dejamos de estar allá, estuvimos aquí todos los domingos sin techo, poníamos lonas y en una camioneta trasladábamos todas las sillas de allá para cada 8 días, de allá para acá y de aquí para allá otra vez, como bodega ya, ¿no? Y llegó el momento en que empezamos a hacer algo aquí, la cisterna y un cuartito, y aquí estaba, desde temprano. Eran bien sensibles a la voz de Dios, son bien sensibles a la voz. De tal manera que cuando ya nos pasamos para acá, que
fue techado de lámina en un principio, se vinieron para acá. Cuando empezamos a construir, no había nada. Y les decía yo a los de servicio y les compartía ahí el viernes ahí en su casa y ayer en el panteón, que él se venía con su camioneta a dormir aquí afuera. En su camioneta puso un colchón, traía sus cobijas y aquí estaba día y noche. Ya no se fue, no regresó a su casa, se quedó aquí porque era sensible a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos la construcción, no había nadie y que nos prestan como 10 polines o 15. Y ya que llegamos al otro día, volaron en la noche. Volaron todos los polines, volaron unas tazas de baño que teníamos ahí, voló la puerta también que estaba ahí con todo y marco y candado, se la llevaron toda la puerta. Y se empezó a venir a quedar a dormir acá. Y al poco tiempo también vino Amadito y Goyita. Hicimos un cuarto de blogs con láminas sobrepuestas y ahí estaba Amadito y Goyita y Jorgito Ibero, estábamos Angelita y yo, y estaba también Omar y Caro, nosotros hasta las 3 de la mañana con la linda. Y ya Amadito y Jorgito hasta pues día y noche acá, cuidando y trabajando. Y fue algo extraordinario. ¿Por qué? Porque eran sensibles a la necesidad de este lugar. Y sobre todo que eran sensibles a la palabra de Dios y obedecían y aquí estaban todo el tiempo. Y hubo ocasiones, ahí está Vero, que a veces le llamaba yo la atención a Jorgito y sí, pastor, ¿cómo no? Y adelante. No, me decía, no, me decía esto, oiga, pastor, no. Sí, obediente. Estaba tanto su corazón de Jorgito aquí para el Señor, tan sensible. Les hablé primero del insensible, pero él desde que llegó fue sensible. Y cuando iban a colar, pues nos faltaba dinero. Y me dice, ¿qué va a hacer, pastor? Le digo, voy a vender mi carro. Y dice, no lo venda. Le ofrendo mi camioneta, véndalo usted. Nos regalaba la camioneta para que la vendiéramos y coláramos. Le dije, no, Jorgito, porque en su camioneta agarramos las cosas y no nos podemos quedar sin camioneta. Mi carro se va y viene, así que no se preocupe por mí. Le digo, luego pasan por mí, me traen y me llevan. O sea, Dios es bueno. Pero fíjense, tanta era la sensibilidad y él que dice, la vendemos para que cuele. Digo, no, Jorgito, Dios es bueno y Dios va a proveer. Ya se hizo. Sí, yo aquí. Les decía hace rato al equipo que nada más era colar esto, donde están ahora el baño, donde está la cocina ahorita y el salón de los niños no estaba. Y ya que llego, venía yo a dar mis vueltas entre semana, que llego y ya estaban haciendo el salón el que era de los niños. Le digo, Jorgito, pues dice, pues es del material que sobró, dice, y nos falta esto. Sí, Jorgito, pues ya empezamos, hay que acabar. Buena decisión, sí, se ocupó para los niños y nada más que se acabe el trabajo se va a ocupar otra vez. Pero tuvo ese corazón de hacer y también ponía su economía. Toda la luz que está instalada la instaló Jorgito. O sea, Dios le tomó de tal manera y él dio su corazón, dio su vida por estar aquí. Hasta que enfermó algo y ya se dijo, los dos me hablaron, pastor, nos vamos ahora hacia la casa para que ponga yo más atención a Jorgito. Adelante. Pero aún estando allá tenían un corazón sensible, un corazón muy sensible. Venía y se acercaba y pastor, ¿qué necesidad hay? ¿Qué le hace falta? Aquí en la oficina, no la quise dejar allá. Tengo herramienta que en su corazón Dios puso que se quedase aquí para que sirviera para la iglesia. Y ahí está, y luego la ocupa. Imagínense deshacerse de sus cosas para el servicio de la iglesia. ¿Por qué? Por tener la sensibilidad para Dios, de tener ese corazón para Dios. También le compartí a la iglesia de servicio hace rato que del día que se hizo un pacto allá afuera en la banquetita para la barda y recordemos que él recibía pensión. Decía yo al equipo de servicio, desde ese día hasta el domingo pasado que estuvo aquí Jorgito, cada 8 días daba su diezmo y daba su ofrenda para la barda, como lo hizo hasta el último domingo de 8 días. Y no le faltaba nada con la pensión, siempre tuvo todo lo necesario. ¿Por qué? Por la sensibilidad al corazón de Dios. Y yo les decía al Dios de servicio, yo le pido a Dios que les ponga un corazón aún más grande que el de Jorgito, para que sirvamos con todo el amor, con todo el corazón a Dios. Porque
Ese fue el amor de Vero para el Señor. Vero, aquí está. Les decía yo ayer en el panteón, decía, cuando llegó Vero y Jorgito, Vero no creía en los milagros. ¿Verdad? Llegamos y, pues ¿cómo es que Dios va a sanar aquí en la iglesia y nada más porque ore la gente y se va a sanar y se va a levantar? Y que Dios les da un gran ejemplo a ellos. Se encontraron un señor que venía de vez en cuando a la iglesia y fíjense qué tan sensible les puso el corazón a ellos, que el señor se había quemado las 2 piernas y no podía caminar y lo sacaban y lo sentaban en una piedra fuera de su casa. Y les tocó, no sé si por ahí a veces iban a su casa, que por ahí pasaron, platicaron con el Señor, les explicó lo que le había pasado y que no caminaban y que lo sacaban y lo metían. Y Dios le puso en su corazón a los 2 orar por este señor. ¿Y qué cree que pasó? Se levantó y caminó, entró a su casa. Dios los utilizó para que vieran que había milagros que Dios hace. Y para que el Señor viera que Dios es grande y maravilloso. ¿Por qué? Por estar sensibles a la voz de Dios. Dios te equipa con los dones, te equipa con todo lo que Dios tiene, pero tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. A veces nos volvemos insensibles por cualquier cosa. ¿Saben que a las veces que yo le llamé a Jorgito se pudo haber vuelto insensible? De hecho, este pastor quiere todas las cosas bien y quiere todo así. Pero yo, como les decía yo cuando empezamos a hacer esto, es que todo lo que se hace en este lugar es para Dios. Así sea un simple no, es para Dios. Así sea pedazo de esa talavera rosa que se está pegando aquí, es para Dios. Ustedes y yo, que estamos en este lugar, que ya llevamos tiempo, ¿qué nos vamos a llevar de este lugar? La palabra de Dios. Es lo único que nos vamos a llevar. Esto se va a quedar porque la obra va a continuar con el que Dios designe más en su tiempo y en su momento. Y les decía yo hace rato, tienen que esforzarse y ser valientes. Y hay que dejar cosas que duelen, pero Dios las quita y Dios te da la paz, el gozo y te pone cosas más maravillosas de servirle a Él. Y nos quita lo que nos estorba. Quita aquello que estorba, porque dice el Señor, no te hagas insensible a mi voz. ¿Saben que si Angelita y yo nos hacemos insensibles a la voz de Dios, ya nos hubiera quitado desde cuando? Porque no le estaríamos sirviendo con amor, con el amor que Dios nos da. Y hay que estar sensibles a la voz de Dios. Obedecer a Dios, clamar a Dios cuando haya la necesidad. Hay que estar sensibles a nuestro corazón. Y hoy, por eso yo como Dios, no sabía que iba a pasar esto, pero me dice, no la des hasta la otra semana, porque Jorgito tuvo un corazón sensible para mí. Wow. Les decía a mañana que fue tan sensible su corazón para Dios y para con nosotros, que el día que nos asaltaron a Angelita y a mí en la casa, dice, fue a ver Jorgito hasta la casa y dice, ya viene pastor, y nos vamos a quedar con usted, y lo vamos a cuidar. Digo, no, Jorgito, ya pasó, ¿no? ¿Y qué tal si regresa? No, aquí me quedo con usted. Yo dije, pues nos van a asaltar a los 2. Y pues en toda la casa, pues había 1, 2, 3, 4 cuartos de nosotros y 3 cuartos vacíos, pues ya los hijos ya habían volado. Y pues había donde se quedaron con nosotros ahí. En su corazón de Jorgito estaba cuidar. Por eso en la mañana a los de servicio les decía, Jorgito fue un escudero de Dios para con mi persona. Nos cuidó, estuvo al pendiente, me hablaba por teléfono, ¿cómo está, pastor? Bien. O él se sentía mal y me hablaba y ahora vamos. O sea, siempre estuvo ahí, aunque ya no estaba acá, estaba en su casa, pero siempre estuvo al pendiente. Siempre su amor por Dios y por nosotros estuvo. O sea, fue sensible a la voz de Dios. Y es lo que Dios quiere que tú seas sensible a su voz. Seas sensible a su voz para que obedezcas a Dios, porque es importante. ¿Qué dijo David que era digno, el que según se había robado a la corderita y todo? Dijo David, es digno de muerte. O sea, no de muerte del cuerpo. Bueno, en ese tiempo él lo dijo así, pero a veces no es tanto que se muere el cuerpo, sino la muerte espiritual. El estar alejado, el hacernos insensibles, nos aleja de Dios. Porque llega el momento en que nuestros oídos se cauterizan y aunque nos estén diciendo, mira, arrepiéntete, acércate a Dios para que te salves, nos vamos alejando cada vez más. Y cada vez más y más hasta que nos volvemos completamente insensibles y creemos que todos los demás están mal y nosotros estamos bien. Tenemos que hacernos sensibles a la voz de Dios. Yo le pedí a la alabanza que tocara una canción que está saliendo últimamente que dice, ¿en qué momento nos hicimos insensibles? ¿En qué momento? Porque hay momentos en la vida que
ya no queremos obedecer a Dios. Entonces nos volvemos insensibles a la voz de Dios. Dice, ¿en qué momento nos salimos del camino? Pero así como para David, el rey David, para el hijo pródigo, como para Pablo, la gracia y la misericordia de Dios está ahí. Está ahí. Todo el tiempo está esperando que lleguemos con un corazón arrepentido y ahí está el Señor para perdonar. Porque el que perdona las faltas y los pecados es Dios. Nosotros les exhortamos y los podemos acompañar a pedirle perdón a Dios, pero nosotros no perdonamos pecados. El único que tiene la facultad de perdonar nuestros pecados por la sangre de Cristo es Dios. Ese, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra mi papá. ¿A quién le tenía que haber pedido? Le pidió permiso primero a Dios y luego a su papá. Y esto también, jóvenes, tómenlo así, sean sensibles a la voz de su papá. Sean sensibles a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque van a obedecer. Si obedecen a Dios, obedecen a sus papás. Y si obedecen a sus papás, por lógica van a obedecer a Dios. Y dice la palabra que les va a ir bien. ¿O no quieren que les vaya bien? ¿A que sí? Todos yo creo queremos que nos vaya bien. Pero tenemos que quitar esa insensibilidad que a veces se quiere apoderar de nuestro corazón y de nuestra mente. Y tener nuestros oídos abiertos a la voz de Dios. Porque Dios nos habla a diario. Dios habla a diario, pero a veces no le ponemos atención. A veces ahora le decimos al ruido del mundo, pero a veces nos gusta escuchar más la palabra del mundo que la palabra de Dios. La palabra del mundo me lo permite todo. La palabra del mundo permite todo. Lo que le pasó a David, echó un ojo, dice, de ahí soy. Iba a costar no nada más su vida, sino también su muerte espiritual alejado de Dios. Pero cuando se dio cuenta, fue a los pies de Dios. Aunque Dios ya lo había redimido, dice, pero fue como lo había hecho todo el tiempo, a pedirle perdón a Dios y que no apartara su Santo Espíritu de él. ¿Verdad? O sea, tenemos la gracia y la oportunidad de retomar el camino, ¿verdad? Pero les decía yo ayer ahí en el panteón, la decisión es personal y de cada uno. Yo no puedo tomar la decisión por Josué ni por Ricardo. Ellos tienen que tomar su decisión, porque los que se van a salvar son ellos. Yo voy a estar y sigo orando por ellos, por las decisiones de ellos. Yo oro por todos ustedes, pero la decisión es de ustedes, a final de cuentas. O que Dios los haga volver en sí. Pero no dejemos pasar el tiempo. No podemos dejar pasar el tiempo. Dios tuvo la gracia, como decía, el de orar por Jorgito el jueves, el viernes pasado, el anterior aquí estuvo, el domingo aquí estuvo. Por gracia de Dios, le quitó, yo creo, sus dolores, todo lo que sentía, y aquí estuvo. Porque era sensible a la voz de Dios. Duele cuando un familiar se muere o alguien cercano, pero sabemos que está con Dios, porque estuvo sensible a la voz de Dios y está en la presencia de Dios. Su comportamiento, su testimonio, está en la presencia de Dios, Jorgito. Nunca rehusó la palabra de Dios, nunca rehusó la exhortación a la palabra de Dios. Corregía el camino, la enderezaba y aquí estaba. Nunca dijo, ya me voy, nunca. Siempre estuvo fiel. Y así Dios, que en ese gran ejemplo que recibimos, vivido, viéndolo claro, así Dios quiere que nosotros también tengamos esa fidelidad con Él y que quitemos toda insensibilidad de nuestro corazón, de nuestra mente, para ser sensibles a la voz de Dios. Que seamos sensibles cuando alguien nos quiere exhortar de acuerdo a la palabra de Dios y entender y agarrar el camino, para que no nos perdamos. ¿Saben que el viernes y ayer en el espíritu sentí una resistencia como no tienen ni idea? Y compartíamos la palabra, yo compartiendo y los pasajes que me dio el Señor y esforzando a que la gente entendiera que era para salvarse con la decisión que había tomado. Pero había una tal resistencia que también en lo espiritual se cansa uno. Pero Dios nos fortalece y hay que estar ahí. Si somos sensibles al Señor, dice que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Y yo les hablé el viernes, les hablé antes de que fuéramos hacia el panteón y les hablé en el panteón otra vez. Dice el Señor, háblale en mi palabra. Habrá alguno que se arrepienta. Dios lo sabe. Pero nosotros que conocemos al Señor,
dice que no nos volvamos insensibles, al contrario, sino que nos amemos unos a otros. Yo les decía al equipo en la mañana, si ves que alguien está haciendo algo, ve y dile, ¿en qué te ayudo? Ámense de tal manera, ¿en qué te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Dime, no te quedes ahí esperando a que te ame. Jesús estuvo esperando hasta que la gente dijera, oye Jesús, ¿me sanas o me espero otro día? El único que esperó, creo 2 días, fue Lázaro, pero fue para que la gente de ese lugar creyera y para que las hermanas tuvieran fe, porque le reclamaron, si hubieses venido antes no se hubiera muerto, si hubieses estado aquí no se muere. Y dice, ¿dónde lo pusieron? Él ya sabía, pero ¿dónde lo pusieron? Ah, pues ahí está ahí. La ves, vamos, sí. Y dice que lloró. Y así llora por nosotros cuando ve que nos volvemos insensibles. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó Jesús, dice, quiten la piedra y Lázaro, sal de ahí. Y salió. Es lo que Dios quiere. Y nos habla y nos dice, ya no seas insensible, sal de ahí, da los pasos, camina hacia mí y sígueme. Algo práctico y sencillo y sin muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué dijo? Sal. Camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y ese es el que sale y camina, sale y camina. A la pecadora, ¿qué le digo? ¿Quién te acusa, mujer? No peques más. A la samaritana, le dice, tienes gracia y vas a ser perdonada. Cuando la samaritana dijo, es que es imposible, y menos que tú me hables porque no nos llevamos ni samaritanos ni judíos. ¿Y por qué le dijo Jesús a los discípulos? Nos desviamos aquí a Samaria, si no se llevaban. Pero Jesús tenía un propósito. Y cuando le dijo todo a la mujer corrió a la población y dijo, es un profeta porque me dijo todo lo que soy. Y la gente curiosa pues fue a buscar y se salvaron. Porque había un propósito donde Dios demostró que todos somos iguales y que Él no hace acepción de personas, como a veces lo hacemos nosotros. Dios no hace acepción de personas. Seas alto, bajo, chaparrito, gordito, más gordito. Dios no hace acepción. Así nos acepta tal y como somos. Y Él quiere que en el camino vayamos siendo sensibles a su voz. Sensibles a su voz. Yo no sé qué tan sensible te hayas vuelto, qué tan sensible te hayas vuelto, que a lo mejor ya no has estado escuchando la voz de Él. Has dejado que tu corazón se llene de sombra, de amargura, y lo más práctico es culpar a alguien. Y no nos examinamos nosotros primero. Y yo les decía ayer también ahí en el patio, y es que debemos de perdonar a todos. Es que me hizo esto. Pues a ti que te lo hicieron, ve y pide perdón, porque así dice el Señor. Y es oír la voz de Dios y obedecerle. Es que me trató mal. Pues tú que estás tratado mal, ve y pídele perdón. ¿Por qué? Porque el espiritual se mueve en tantas cosas que hay un perdón total y la otra persona se queda y reacciona. Pero tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y es peligroso porque dice el Señor, si no perdonas a tu prójimo, mi Padre que está en los cielos no te va a perdonar y no vas a cruzar. O sea, debemos estar sensibles a la voz de Dios. Vamos a ponernos de pie. Tú sabes cómo está tu corazón. Tú sabes hasta dónde ha llegado a ser insensible, pero esta mañana nuestro Padre nos dice, deja eso fuera de tu vida. Échalo fuera en el nombre de Jesús y vuélvete sensible a mi palabra. Vuélvete sensible a mi palabra. En lo que estamos ahí, estás orando, también escucha esta alabanza.